Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Sócrates pertenece a un grupo de figuras cuya presencia desborda cualquier intento de clasificación precisa. Cuando un personaje concentra sobre sí siglos de interpretación, la imagen que llega hasta nosotros está siempre influida por las proyecciones del espíritu de cada época y por las estructuras psíquicas de quienes lo estudian. Cuanto más decisiva es la influencia de una figura, más contradictorios resultan los relatos que se elaboran sobre ella. Héroe o impostor, asceta o seductor, sabio iluminado o hábil manipulador. Las diferencias son tan grandes que a veces parecen referirse a personas distintas. En el caso de Sócrates, esta oscilación interpretativa se vuelve extrema. No escribió una sola línea, lo que obliga a leerlo siempre a través de otros, y parte esencial de su práctica filosófica consistió en habitar un lugar desplazado, excéntrico, difícil de ubicar, una posición deliberadamente escondida. Esta elección espiritual vuelve inestable su imagen para todos los que intentan fijarla. No hay manera de apresar su figura sin que escape hacia otro punto, como si cada intento de fijarlo desplazara su figura hacia otro lugar. Incluso los aspectos más elementales, como su apariencia física, fueron motivo de disputas. Nietzsche exagera rasgos grotescos, ojos de crustáceo, labios deformes, vientre abultado, para reforzar su lectura del filósofo como una inversión de los valores griegos clásicos. Cicerón, citando a la tradición fisonómica, refiere que Zópiro lo consideraba inclinado a los vicios más vulgares. Otros testimonios lo describen con una presencia magnética, casi irresistible, capaz de sostener esfuerzos físicos notables como en Potidea. Entre la fealdad monstruosa y el carisma irresistible, la figura oscila sin fijarse jamás. La atención no se limita al cuerpo. También sus virtudes humanas aparecen divididas según la mirada del observador. Para unos, un modelo de sobriedad, disciplina y piedad. Para otros, un intruso que perturba vidas ajenas, un hábil provocador, un tábano que incomoda la estabilidad social. Lo cierto es que sus contemporáneos tampoco pudieron ubicarlo en posición reconocible. Los afectos que Sócrates generaba, mezcla de fascinación, irritación y descolocamiento, lo convertía en alguien que nunca coincidía del todo con ninguna categoría establecida. Nietzsche otra vez intuyó este rasgo cuando, al analizar la figura del filósofo, subrayó su ironía estructural y su modo de actuar desde el disimulo. Su reflexión acerca de que todo espíritu profundo requiere una máscara da una clave para comprender el funcionamiento de la presencia de Sócrates, un alma que nunca se ofrece en su forma inmediata, que regula su aparición y se protege detrás de figuras compensatorias adaptadas a quien tiene delante. Esta actuación no deriva de un engaño banal, sino de una estrategia espiritual, un modo de operar sobre el otro sin imponerse, permitiendo que el interlocutor descubra por sí mismo aquello que desconoce sobre su propia vida. La presencia desconcertante de Sócrates depende tanto de su figura inclasificable como de la forma precisa en que actuaba sobre quienes se cruzaban con él. Lo que hoy llamamos método socrático no era un procedimiento técnico ni una batería de argumentos, sino un ejercicio espiritual que tomaba la forma de la ironeia, la actitud por la cual alguien se muestra menor de lo que es para provocar una transformación en su interlocutor. Cicerón lo describe con exactitud cuando afirma que Sócrates concedía más de lo necesario a sus contrincantes dialécticos para luego desmontar cuidadosamente sus posiciones, una táctica de autodesvalorización irónica puesta al servicio del examen interior. Sócrates se presentaba como ignorante ante los expertos,
como aprendiz ante los sabios y como ingenuo ante los experimentados. Fingía buscar respuestas que en realidad sabía que no encontraría en la superficie del discurso del otro. Su manera de preguntar buscaba poner en marcha un proceso de desestabilización. Forzaba a su interlocutor a exponerse a enumerar sus certezas, a explicar lo que daba por sentado. Y a partir de ese punto de apoyo inicial, comenzaba un trayecto sigiloso en el que el mismo Sócrates, sin abandonar la posición de quien no sabe, iba exigiendo acuerdo paso a paso, obligando al otro a seguir las consecuencias lógicas de aquello que él mismo había afirmado. Los estudiosos han observado que Sócrates se desdobla durante el diálogo. Existe un Sócrates que sabe exactamente hacia dónde conduce la discusión, y otro Sócrates que camina junto a su interlocutor, aceptando como punto de partida las opiniones del otro. Este desdoblamiento crea una tensión invisible. Mientras se avanza con aparente docilidad, el otro orienta el trayecto hacia la aporía, hacia el reconocimiento de que las bases mismas del pensamiento no son tan firmes como se asumía. Ese movimiento produce un efecto característico. A mitad del camino, el interlocutor experimenta la sensación de que algo se ha desplazado dentro de él. Una pérdida repentina de seguridad, un resquebrajamiento de sus convicciones, una grieta en la forma habitual de entenderse. Se trata de un shock intelectual y anímico, que obliga a detenerse y revisar el suelo mismo sobre el que se apoyan los propios juicios. Sócrates deshace los conocimientos que estaban adheridos por costumbre. Practica una pedagogía de derrumbamiento de la máscara. En este punto muchos interlocutores sienten irritación, incluso hostilidad. El joven Menón, en el diálogo que lleva su nombre, ofrece una imagen precisa al comparar a Sócrates con el torpedo marino, el pez llamado en griego narqué, cuya descarga paralizante dio origen a nuestra palabra narcótico. Ese animal avanza en círculos y con un contacto mínimo inmoviliza a su presa. Menón percibe en la interrogación socrática ese mismo efecto, una detención súbita del pensamiento, un punto donde no hay avance posible ni escapatoria conceptual. La contradicción interna que emerge en ese instante abre una mezcla de miedo, extrañez y desconcierto. Desde la perspectiva socrática, esta detención cumple una función esencial dentro del camino dialógico. Marca el punto en que las certezas dejan de sostenerse y comienza la tarea de examinar la propia vida. Ese camino compartido, el avance lento desde la seguridad inicial hacia la perplejidad, constituye el núcleo espiritual de la mayéutica. Es un modo de acompañar al otro para que descubra la estructura de sus propias ilusiones, responsabilidades y autoengaños. Sócrates crea las condiciones para que el otro, confrontado consigo mismo, tenga que examinar su vida. Ese examen es lo que suscitaba amor, odio o fascinación. La aporía resultante introduce un espacio vivo, un intervalo donde la experiencia comienza a reorganizarse. Lo que emerge allí es una forma de desnudez interior. Se quiebran las capas automáticas que organizaban la percepción, las definiciones, los hábitos argumentativos, las autocomplacencias, y aparece un reconocimiento preciso, verse a sí mismo como problema que exige examen. Lo habitual pierde densidad, lo cercano adquiere una tonalidad extraña, lo que parecía evidente se revela como una construcción frágil. Esa suspensión cumple una función espiritual precisa. Interrumpe la continuidad de la vida automática. La repetición queda detenida. El pensamiento deja de girar sobre los mismos surcos. Lo que varía es el punto desde el cual el sujeto juzga lo que dice y lo que hace. El camino socrático alcanza su plenitud en ese instante. La enseñanza consiste en acompañar a otro a cruzar ese umbral, donde empieza a ser posible examinar la propia existencia. La práctica del examen expresa el acto fundamental mediante el cual la vida se vuelve transparente a sí misma. La tradición posterior, desde Platón hasta los comentaristas más tardíos,
reconoció en este movimiento interior la raíz de un modo específico de despertar. Cuando las certezas dejan de sostenerse, aparece la posibilidad de una percepción nueva. Ese espacio recién abierto prepara la entrada en lo que los griegos llamaron taumasein. La palabra suele traducirse como asombro, pero su raíz conserva una tonalidad más densa, un estremecimiento que mezcla inquietud, fascinación y una sombra de temor. No es el asombro amable de quien contempla algo hermoso, sino la conmoción que irrumpe cuando la realidad aparece bajo un ángulo imprevisible. En Homero, el término tauma funciona como un signo de inquietud profunda. Polifemo ofrece un ejemplo decisivo. Cuando describe a los compañeros de Odiseo, los retrata como una presencia que despierta sobresalto, algo que desborda a la medida habitual. En el canto 9 de la Odisea, el cíclope utiliza la palabra para designar aquello que altera la percepción y provoca un estremecimiento que no se disipa con facilidad. El estado que Sócrates provoca en sus interlocutores pertenece a esa familia anímica. La aporía abre el espacio, taumasein le otorga densidad. Allí emerge la posibilidad de una mirada que se orienta hacia la estructura profunda de la experiencia. En este sentido, taumasein constituye un estado liminar. La conciencia se sitúa entre dos mundos, el de las certezas previas, que ya no sostienen, y el de una comprensión nueva, cuyo contorno aún no es claro. Ese intervalo, inquietante y fértil, representa el comienzo de la vida filosófica. El pensamiento avanza por esta interrupción que permite preguntar de otro modo. En el cierre de muchos diálogos platónicos, el lector experimenta un eco de ese estado. La discusión termina sin una conclusión definitiva, pero el suelo mental se ha desplazado. En ese sentido, la filosofía se inaugura como un estremecimiento. Aquí toma forma precisa la condición que los griegos llamaban atopótatos. El término acompaña a Sócrates en varios diálogos platónicos y conserva siempre el mismo matiz: el fuera de lugar, el que no encaja, el que aparece donde no se lo espera, el que saca a los demás del lugar. Su etimología ilumina este efecto. Atopos designa lo que no tiene lugar propio. El superlativo atopótatos intensifica esa cualidad hasta volverla rasgo espiritual. Atopótatos nombra entonces la forma más precisa del efecto socrático, una presencia que desplaza, una figura que abre lo dado y un modo de interpelar que vuelve la vida transparente hacia sí misma. Al recorrer el modo socrático de interpelar, su ironía deliberada, la aporía que abre espacio, el estremecimiento del taumasein y la condición de atopotatos que lo vuelve inclasificable, aparece una misma corriente subterránea, la modificación del punto interno desde el cual alguien vive y piensa. El gesto socrático se dirige siempre a ese punto, orienta al interlocutor hacia una región donde la vida deja de sostenerse sobre definiciones heredadas y comienza a examinarse desde dentro. Ese desplazamiento encuentra un eco en otras tradiciones que han explorado la mutación de la conciencia. Don Juan Matus, según la transmisión de Castaneda, describe esta torsión como un movimiento del punto de encaje, el instante en que la percepción abandona su sitio habitual y adopta otra posición dentro del campo energético del ser humano. Ese desdoblamiento deliberado debilita la autoimportancia y permite advertir los movimientos internos que fijan la percepción en una postura rígida. Al aflojar esos anclajes, la conciencia adquiere movilidad y la experiencia puede aparecer desde un lugar distinto. Este principio resuena con la práctica socrática. En ambos casos, la mayéutica y el acecho tolteca, la transformación surge del cambio de posición desde el cual el sujeto se percibe a sí mismo. Al modificarse esa estructura, surge un estado que articula extrañeza, lucidez y una vulnerabilidad exacta. Desde allí se vuelve posible ver lo que antes estaba velado, la propia vida como campo de examen. Esa fisura en la percepción,
El temblor que Don Juan atribuye al movimiento del punto de encaje y que la tradición griega reconoce como taumacein, inaugura un territorio donde la conciencia puede reorganizarse. A esta torsión corresponde la enseñanza socrática en su forma más depurada. Implica revisar el fundamento de los propios juicios, la textura de los deseos y la consistencia de los actos. El atopotatos opera desde ese desplazamiento. Ofrece un ángulo donde lo evidente pierde rigidez y se vuelve interrogable. Igual que en el acecho, se afloja la posición perceptiva que mantenía al individuo fijado en un único ángulo. Sócrates inaugura una posibilidad espiritual, la de evitar el pensamiento como un camino hacia la transparencia interior. Allí donde aparece un desplazamiento, allí donde el suelo interior deja de ser obvio, comienza el examen de la propia existencia. Ese instante inaugura la filosofía en su sentido antiguo, una búsqueda que surge del lugar donde uno puede mirarse de nuevo. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Platón que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Una vida sin examen no merece ser vivida por el ser humano.